Esto se notó claro en julio del año pasado. La gente fue a votar. Maduro sacó 4 millones de votos menos que González Urrutia, no siendo González Urrutia un gran candidato, ¿verdad? Así que seamos realistas, no seamos demasiado optimistas y resignémonos al escenario real, real, de que Trump ha desplazado a 8 buques de guerra y los ha alineado cerca de las costas venezolanas, sobre todo para intimidar a Maduro, ¿no? Para meterle miedo a él y a sus cómplices, cosa que ha conseguido, es un objetivo que ha logrado, ¿no? En ese punto hay divisiones en el seno del gobierno de Trump. Alguna gente piensa que hasta ahí nomás está bien y no hay que avanzar más, aparte de hundir de vez en cuando una lanchita con cocaína. Hasta ahí nomás. Y hay que dejar que el miedo se ocupe de resolver el problema. O sea, que en la cúpula militar venezolana surjan alzados en armas, rebeldes, amotinados, sublevados, que acaben con Maduro y Cabello, ¿no? Ese es el escenario ideal para Trump. No entrar, no bombardear, no arriesgar soldados ni pilotos, y que una guerra psicológica de terror, de miedo, que es la que ya se está librando, provoque la caída de la dictadura venezolana. Pero yo me pregunto cuántas veces hemos soñado con ese escenario y luego hemos quedado con los crepos hechos, ¿no? O sea, el escenario de que algún heroico patriota, general venezolano, se ocupará de liberar a su pueblo y, y de capturar a los enemigos de la libertad que sojuzgan al noble pueblo venezolano. No ha ocurrido, no ha ocurrido. Todavía estamos esperando a que se alcen armas ese heroico general que nos imaginamos, pero que al parecer en la realidad no existe, ¿no? Y Leopoldo López y Juan Guaidó saben de esto mucho más que yo, ¿no es cierto? Si vas a confiar en que los generales venezolanos se harten de Maduro y lo saquen a patadas, más vale que te pongas cómodo porque vas a tener que esperar un largo rato. Trump ha hablado hoy telefónicamente con Lula da Silva, el presidente de Brasil. Trump dice que disfrutó mucho de la conversación. Lula no debe estar disfrutando tanto del arancel de 50% que Trump le ha clavado, que es una barbaridad, ¿no? Trump debería rebajar esa medida hostil y desmesurada contra Brasil, ¿no? Lula es de izquierda, yo no estoy con Lula. Lula ha sido siempre aliado de mis peores enemigos, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Maduro. Pero la pequeña diferencia es que a Lula lo eligió limpiamente el pueblo brasileño, o sea que es un presidente democrático. Lo mismo que puede decirse de la señora presidenta mexicana Sheinbaum, ¿no es cierto? Es de izquierdas, en muchas cosas su política exterior me irrita. Por ejemplo, su política exterior sobre el Perú, ¿no? Ella defiende a un golpista, Joe Castillo, que está en la cárcel y bien merecido lo tiene, y desconoce al gobierno legítimo de la señora Boluarte. O sea, yo no admiro a la señora presidenta mexicana Sheinbaum, pero la respeto porque ha sido elegida limpiamente en comicios democráticos. Entonces, no puede uno decir que Sheinbaum y Lula son igual que Maduro y Ortega. No, no son igual, ¿no? Unos son presidentes de izquierdas, pero democráticos, y los otros son dictadores, ¿no? Dictadores. Para terminar, también leo en el país de España que, como Cuba, la dictadura cubana, no acepta que Estados Unidos le despache vuelos con deportados cubanos, a diferencia de Venezuela, que sí los acepta, ¿verdad? Venezuela acepta que Estados Unidos envíe vuelos con 200, 300 deportados venezolanos, pero Cuba no acepta eso. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Deporta a los cubanos injustamente, ¿no? Los deporta a México. Entonces han llegado un montón de cubanos en estos meses en que Trump ha sido presidente nuevamente a Cancún. Y cuentan el caso particular de un cubano que ha sufrido injustamente y al que le mando un abrazo, Pedro Lorenzo Concepción. Fíjense el caso del señor Concepción. Cometió el error, la ingenuidad,
a principios de julio de este año, de ir él mismo a las oficinas de ICE, de ICE, acá, en Miramar, en la Florida. O sea, él se presenta para decir cómo podemos arreglar mi caso, ¿no? Quiero saber si está avanzando mi petición de asilo, me gustaría poner mis papeles en regla. O sea, que se presente ante la autoridad ya es una señal de buena fe, de que no quiere ser un ilegal, ¿correcto? Entonces se presenta con el deseo de convertirse en un inmigrante legal, con papeles. Pero ¿qué hacen los cancerberos del ICE cuando se presentan estos señores o estas señoras? Lo primero que hacen no es tratar de ayudarlos, sino capturarlos, encarcelarlos y tramar su deportación. Y así fue. Lo mandaron a la inmunda, hedionda prisión esta de Alligator Alcatraz, aquí en la Florida, que es una cosa inhumana. Estuvo ahí encerrado semanas y ahora lo han deportado a Cancún. Y por supuesto el señor Concepción llega a Cancún y dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí? Luego va descubriendo que otros cubanos están también en Cancún y alrededores, deportados por Estados Unidos, y que empiezan a apreciar que esa parte de México es especialmente bonita, estimable, acogedora, buen clima, y que mucho mejor en Cancún que en Alligator, Alcatraz, ¿no es cierto? Y mucho mejor en Cancún que deportado de regreso a La Habana. O sea que yo le ruego a la presidenta mexicana de izquierdas que acepte de buen grado, con los brazos abiertos, a los deportados cubanos de este país. Es una indecencia, es una indignidad que el gobierno de Trump deporte a cubanos. Los cubanos todos son perseguidos políticos, todos. Los venezolanos todos son perseguidos políticos, aunque no hagan política, todos son perseguidos políticos. ¿Por qué? Porque han huido de dictaduras comunistas. Por tanto, este país debería recibirlos con los brazos abiertos y solo encarcelar a los criminales, a los que transgreden la ley y cometen un delito feo, bueno, a eso sí, pero a los que se portan bien, deportarlos como han deportado a Pedro Lorenzo Concepción, me parece un abuso más, y aquí seguiremos denunciando esos abusos. Seguimos.